Esto es química, ¿cierto? Química, efectivamente. Entonces, chicos, ¿cuál es la idea? Y nosotros, como vimos la clase pasada haciendo el recorderis de los hidrocarburos alifáticos y de los hidrocarburos aromáticos, entonces ya nuevamente, como estructurábamos esos hidrocarburos nos quedó claro, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces Hombre, ya sí. lo, lo, Yo creo que sí. lo importante siempre es más o menos, yo creo que lo único que medio tenemos que tener en cuenta son los prefijos, ¿cierto? Los prefijos met, pro, dut, penta, etcétera, etcétera, etcétera. Ponerle nombre. Eso es lo difícil. No, el prefijo, ¿no? Porque el resto ustedes ya saben que, bueno, que es pente, bueno, que es eno, ano, ino, iso, pro, bueno, lo importante ahí es Más o menos. el prefijo, ¿listo? Entonces ya cuando ustedes tienen el prefijo claro, chicos, ya ustedes de ahí para adelante, ya ustedes lo pueden hacer con mucho más sencillez. ¿Por qué? Porque es que para poder, digamos, mirar esta parte de alcoholes, fenoles y éteres, obviamente tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta de hecho, esta parte de hidrocarburos alifáticos y aromáticos, ¿listo? Espérenme un segundito, por favor. Qué pena con ustedes. Entonces, otra vez volviendo, qué pena con ustedes, chicos. Entonces, nosotros teníamos algo importante, ¿verdad? Que era, pues, después de que tenemos los hidrocarburos y teníamos el nombre de cada uno, pues ya lo único que nos restaba a nosotros era ponerle los nombres, así, la nomenclatura, ¿listo? ¿Por qué? Porque al momento que nosotros vamos a entrar a ver alcoholes, fenoles y éteres, simplemente lo que vamos a observar de cada uno o a detallar, ¿qué va a ser? Va a ser su grupo funcional, ¿cierto? Entonces, en el caso de los alcoholes, ¿cuál es el grupo funcional de los alcoholes? OH. Mm, Hidroxilo. hidroxilo. El grupo hidroxilo, ¿cierto? Ese es el grupo funcional de los alcoholes. No olvidemos que el grupo funcional, ¿para qué nos va a servir el grupo funcional? Para nombrarlos. No sé. Pues para más o menos algo así, es para identificarlos. ¿Listo? Con eso Vale. vamos a identificar cuál es nuestro compuesto, ¿listo? Entonces sabíamos que en el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, bueno, de los alcoholes, en los alcoholes el grupo funcional va a ser OH y va a estar unido a un radical o una cadena orgánica, ¿listo? Pero pues un hidrocarburo principalmente alifático. Cuando nosotros hablamos de fenoles, pues ustedes si se acuerdan cuando estábamos mirando en algún momento, cuando miramos la parte de aromáticos y, y el anillo de benceno, recuerdan que cuando nosotros vimos el anillo de benceno, ¿cómo era que se llamaba cuando estaba en un sustituyente y no como cadena principal? No. Fenil. Fenil, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en este caso? Que va a terminar en nol, ¿cierto? De fenol. ¿Por qué? Pues porque también en este caso, el grupo funcional o más que grupo funcional, digamos como la cadena principal en este caso, va a ser el grupo OH. Por eso no va a terminar en fenil, o sea, no va a terminar en IL,
sino que va a terminar en OH, ¿cierto? Es decir, en fenol. Claro ese punto, chicos, es decir, cuando nosotros hablamos de fenol, obligadamente es porque va a ir un anillo aromático. ¿Listo? Y cuando hablamos del grupo funcional OH es porque básicamente, hablándolo así como en palabras, qué sé yo, como castas, podría decirse, el grupo funcional vendría a ser como una cadena principal. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Y pues ya los éteres, pues los éteres, ¿cuál sería el grupo funcional de los éteres? Ahí está en la pantalla. ROR. ROR, ¿qué es ROR? O sea, según lo que hemos visto, ¿qué sería ROR? Mm, Una cadena con carbonos, un oxígeno y otra cadena con carbonos. Exactamente. Igual que cuando estábamos viendo desde arriba el de alcoholes, pues va a ser un grupo, un radical que podría decirse, que en este caso va a ser pues una cadena orgánica o un hidrocarburo alofático, en la cual va a tener en la mitad un grupo, bueno, un grupo no, sino va a tener un oxígeno, ¿listo? Esto es lo que nos va a nosotros a detallar si es lo que nos va a detallar que sea un éter, ¿listo? Pero entonces acá vamos a ver principalmente alcohol y fenol, y éter si lo alcanzamos a ver un poquito. Entonces, hablábamos la vez pasada, chicos. ¿Qué pasó con el mouse? Ahora sí. Hablamos la vez pasada que, fíjense, ahí tenemos 4 grupos, ¿cierto? En este caso tenemos el agua, alcoholes, fenoles, éteres. Entonces les pregunto, ¿el agua podría entrar en alguno de estos grupos? no, señor. No, ¿Cierto señor. que, exactamente, cierto que no? ¿Por qué? Porque no tiene, primero, no tiene un carbono que nos indique que es un grupo, o sea, no tiene un grupo Alcohol. funcional que nosotros digamos, ah, sí, Alcohol. es un alcohol, o es un fenol, o es un éter, ¿cierto? Simplemente va a estar ahí. Tenemos los alcoholes ahí en una estructura un poco más sencilla, es el radical o grupo, y uno H. Tenemos AR o H, que en este caso AR ya sabemos que es un grupo aromático. Y los éteres, que van a estar representados por una R, que en este caso es un grupo orgánico, una cadena orgánica, un oxígeno y un R. ¿Listo? Ya hemos visto estas dos estructuras. ¿Cómo se llaman estas dos estructuras? Las primeras, la de alcohol y la de fenol. Mientras que los piensan, me dan un minutico. Qué bien. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primero? El, el etanol, el de abajo, ¿sí? Sí, sí, sí. Este de acá, este de acá. Uy, qué pena. Hoy sí voy a rayar un poquito feo porque no sé qué, dónde dejé el mouse y el mousepad de mi computador tiene como rareza, entonces tiembla mucho. Entonces, sí, este de acá. Qué pena, ¿no? Por eso les digo. Etanol, ¿cierto? ¿Por qué etanol? Sí. Por... O sea, ¿saben que se llama etanol? Yo creo que es porque lo tienen anotado en el cuaderno, pero no acuerdan por qué es etanol. Sí, porque tiene dos carbonos Exactamente, y dos carbonos y un un grupo enlace. H. Dos carbonos y un enlace. Bueno, Bueno, no tiene. Exactamente. El siguiente, ¿cómo se llamaría este de acá?
Qué pena otra vez. Uy, no. A veces se llama bencenol. Ese de ahí, el que raya al lado. Bencenol, El ¿cierto? Segundo, sí. Es el segundo. Y el tercero, yo les había dicho el nombre, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo sería el nombre de ese? Éter ¿De cuál? etílico. Éter etílico, ¿por qué? O estos. Eh, porque es como el más largo, o sea, tiene 3 carbonos, un oxígeno, ¿no? ¿Por No qué? tiene Tres nada que ver. carbonos. Porque la cadena principal es oxígeno. Sí, podría decirse, sí, básicamente, exactamente es así. ¿Por qué? ¿Sigue más? Y A porque un se lado llama de lo, etílico porque los éter terminan en ico. Ajá. Y porque a un lado tiene 2 carbonos y al otro lado tiene 1. Por eso el et y el met. Exactamente. Muy bien. ¿Y cómo era el otro nombre? metoxietano. Metano. ¿Y por qué metoxietano? Metoxietano. Metoxietano. Creo que se me dañaron los audífonos, no escucho. ¿Me escuchan? Sí. ¿Por qué se llama metoxietano? Metoxietano, etano. Met porque a un lado del oxígeno hay un carbono. Oxi por el oxígeno y etano pues por el etano. Y ya. Pero sí, básicamente. ¿Listo? O sea, no nos compliquemos ya. Por eso les decía, mientras que ustedes tengan clara la parte de hidrocarburos, ya esto les va a quedar de ahí para Ya es adelante suficientemente sencillo. complicado para ponernos a complicarnos. No, ahí ya se pone sencillo. Entonces recordemos lo de los grupos alcoholes, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la sustitución del carbono al que se une el grupo hidroxilo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir de la sustitución? ¿Qué quiere decir Señor. sustitución? A ver, echen cabeza mientras me dan un minuto. El último minuto que les voy a robar. ¿Qué preguntó? Les iba a preguntar yo. ¿No se escucha? Qué bien, qué bien. Ahora sí. Ay, yo no he quitado el micrófono. Entonces, ¿qué quería decir sustitución? O dependiendo de la sustitución, ¿qué quiere decir? No sé eso. A ver, ¿quién me dice? Dependiendo del que se une. Sí, el que se une, pero ¿qué quiere decir eso de sustitución? ¿O a qué le suena? ¿A qué le suena? No qué quiere, no qué es, pero ¿a qué le suena eso de sustitución? ¿Que reemplaza algo? ¿Cómo se llamaban los grupos de carbono que se unían a las cadenas principales? Sustituyentes. Sustituyentes. ¿No les suena la palabra parecida? Profe, se le escucha feo. Pues ya. ¿Ahora me escuchan mejor? No. No, se escucha igual de feo. ¿Ya? ¿Ahora sí mejor? Se le escucha No. como pasito, profe. ¿Es igual?
pero bueno. Ya me escuchan mejor, ¿cierto? ¿Sí? O sea, es como, sí, es como como si el carbono fuera sustituyente. Yo hablando de que si me escuchaban bien y pensando que me iban a Ah, responder. yo Entonces, analizando aquí. sí, exactamente. Si ustedes se dan cuenta, nosotros observaríamos en este caso la cadena, o sea, ese alcohol, en pocas palabras, lo podemos ver y cuando nos referimos a alcoholes, es como yo les dije hace un momento, es como si tomáramos el sustituyente, en este caso, como la cadena, o sea, como digamos, tomaríamos la cadena principal, en este caso, como si fuera el grupo OH, ¿cierto? Es decir, que el resto sería, digamos, básicamente un sustituyente, es decir, tenemos el grupo OH y todo lo que esté unido a ese grupo OH lo vamos a tomar como si fuera un sustituyente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros miramos esa parte, entonces por eso dice ahí, el grupo, o sea, dependiendo de la sustitución del carbono al que se une el grupo hidroxilo, ¿listo? Entonces, tenemos un carbono que está unido al grupo hidroxilo, ¿cierto? Que ese fue el ejemplo que yo les di la vez pasada a ustedes con Jonathan y con Diana. ¿Lo recuerdan? ¿Qué? No, ¿Qué? no me Ay, acuerdo. Pues que se le escucha feo. es que ella la escucha lejos. ¿Lejos? ¿En serio? ¿Y ahora? Yo lo escucho lejos. También lo escucho lejos. Yo también. Entonces, espérenme un segundito, cambio de audífonos, porque, claro. Y ahora, Ahora sí. Claro que hay Hable, diferencia. siga hablando. ahora. Sí, ahora sí. Yo sí. ¿Sí, mejor todos? Sí. Sí, ahora sí. Sí, Qué señor. pena con ustedes, no sé, esos audífonos, es que compré unos audífonos de esos de 5.000 y como que no sirvieron. Entonces, Lo barato sale caro. sí, eso, no, pues que la verdad solo los uso para eso, porque yo tengo otros audífonos, pero pues para las tres solo los uso para eso. Entonces, bueno chicos, entonces, ¿en qué íbamos? Otra vez se le escucha lejos. Yo lo escucho, sí, yo lo escucho igual. ¿Me escuchan de lejos? Yo no. Espérense, Pues ahora. escuchamos menos. Ahora, Sí, hable Sí, duro. le escucho bien. no, es que se guardó el micrófono. Ahora sí. ¿Ya me escuchan bien? Confirma. Sí, Pues Sonido 1, 2, 3. sí, mejor. ¿Sí mejor? Pues igual, pero bueno, hágale, profe. Listo. Hágale. Entonces, ¿cuál es la cosa, chicos? Ya me perdí. Ah, bueno, el ejemplo que yo les daba la vez pasada a ustedes con Jonathan y con Diana, hablando en cuanto a los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Ah, sí. ¿Sí lo El del recuerdan? salón. El El del salón, de si se exactamente. une. Sí. que uno le presta un curso. No, no, no. El de los puestos. Ah, ok, Exactamente, el ok. de los puestos, donde Jonathan Que hablaba con era un grupo carbono que estaba unido a Diana, que Diana era un grupo funcional OH, es decir, era un carbono y un hidroxilo, perdón, y esto nos indicaba que ellos pues eran un alcohol, ¿cierto? Y pues dependiendo de lo que se uniera a ese carbono, en este caso Jonathan, nosotros podíamos definir si era un alcohol primario, secundario o terciario. ¿Cuál era la diferencia entre cada uno? Que se uniera qué a esos carbonos, a ese carbono principal. Bueno, a ese carbono que está pegado al OH. Pues depende de cuánto
Estos carbonos se unan, ¿no? ¿De cuántos? Exactamente. Algo así. Se unía el carbono y ¿qué otra cosa se podía unir? Hidrógeno. El hidrógeno, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros teníamos que observar esa parte. Listo, ya les hago el dibujito. Es que me da miedo hacerles el dibujo con ese sensor del computador que es tan maluco. Pero, pues, básicamente, espérenme un segundito a ver si yo tengo el mouse por ahí. A ver, mira. No, es que no es como que me quedo. Sí, es que con este me queda eso No le bailando aviso. eso. Pero bueno. Entonces, vamos a mirar qué. Vamos a tomar, para no hacer tan complejo el asunto y para que no me tiemble tanto con esto. Entonces, permítanme un segundito. Que vean con ustedes. Listo, entonces vamos a tomar lo siguiente. A ver, vamos a tomar esos grupos que están ahí en el dibujo, ¿vale? En ese dibujo entonces tenemos tres grupos, ¿listo? Tenemos el alcohol terciario, primario y secundario, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era cuando nosotros a este grupo, por ejemplo, sabíamos que a los grupos se unían siempre tiene que haber 4 cadenas, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasaba? Cuando a este, entonces, aquí no tenía un 2, ¿cierto? Sino tenía un 1. Entonces, si tenía un 1, tenía que agregársele, ¿qué? Un hidrógeno. Bueno, ustedes ya saben que aquí arriba va un hidrógeno, es que no puedo dibujarlo. Perdón, en serio los dibujos, chicos. Pero pues ustedes ya saben que ahí es un hidrógeno, ¿cierto? Y sabíamos que aquí era un grupo. Vamos. Carbono. Es que Eso esto, se ve horrible. Hace una fuerza. no, es que en serio esto tiembla mucho esta mañana. Parece un viejito escribiendo. Quería ver si corro el computador. No creo que mejora la cosa. Pero bueno, entonces ustedes ven ahí. Sabíamos que acá tenemos el grupo principal o el carbono que va a estar unido a este grupo OH, ¿cierto? Entonces, en este grupo OH, ¿qué va a pasar? Pues ya sabemos que es un alcohol, pero lo que nosotros no sabemos es si es un alcohol primario, secundario o terciario. Cuando nosotros sabemos eso es cuando que, dependiendo la cantidad de hidrógenos y de carbonos que se le unan a ese carbono específico, ¿listo? No lo olviden, es respecto al carbono que se le une al carbono, valga la redundancia, que está unido a este grupo OH, ¿listo? No se vale que estén otros carbonos, porque pues puede que de pronto se genere la confusión de que, bueno, tenemos el grupo CH, ¿cierto? Otro grupo CH, no, ya sé que voy a hacer tan abeja yo. Grupo CH y grupo OH, ¿listo? Lo tenemos de la siguiente manera. Pero puede darse el caso que el CH que los une esté aquí abajo, ¿cierto? O sea, ustedes ya saben que ahí van numeritos y todo eso, pero a mí lo que me interesa mostrar es la parte del carbono, ¿cierto? Entonces ya sabemos que acá va... a ver, ¿dónde está el lapicito? Ah, ya. Entonces sabemos que va unido acá, ¿cierto? Entonces sabemos que, bueno, este es 2, este es 2 también. Entonces, si vemos esa imagen, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es un alcohol primario, secundario o terciario? Primario. Primario. ¿Qué es un alcohol primario? ¿Por qué un alcohol primario? Porque solo se le une un carbono al Alcohol, carbono. ¿cierto? Al grupo Eso. que, pues al grupo funcional que está en el alcohol. O sea, eso es lo que a nosotros nos va a interesar realmente. Entonces ya con eso, ya nosotros identificamos si es un alcohol primario, secundario o terciario. ¿Listo? ¿Alguna duda con eso? No. Listo, muy bien, me gusta. Seguimos.
Ah, bueno, esto eran las propiedades físicas como la parte teórica. Entonces acá llegamos a estos alcoholes, ¿cierto? Que eran como los alcoholes que nosotros teníamos como, podría decirse, en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Principalmente hablando del alcohol etílico, ¿vale? Entonces, ¿qué era lo importante acá? Resaltar. Que acá resaltábamos que, fíjense, teníamos un grupo CH unido a un grupo OH. Entonces ya sabíamos que como es un solo carbono, se le pone el prefijo met. Y se podía llamar tanto alcohol metílico Metanol. como metanol, ¿cierto? Lo mismo con el alcohol etílico. Entonces, en el alcohol etílico, ¿qué pasaba? Tiene dos carbonos, por tanto, pues simplemente se le cambia el prefijo met por el prefijo et. Entonces se podía llamar alcohol etílico Etanol. o etanol, ¿cierto? Y teníamos el alcohol isopropílico, ¿cierto? Que es este de acá, que el que nos recomiendan a nosotros para usar, digamos, para la desinfección y todo eso son estos dos, el etílico y el isopropílico, ¿listo? Entonces el isopropílico se puede llamar isopropílico o también isopropanol, ¿listo? Entonces, había otra, bueno, esto, voy a borrar esto de acá. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando nosotros observamos, fíjense, Kiko, por ejemplo, cuando tenemos alcoholes con más de un grupo hidroxilo por molécula, que era lo que veíamos la vez, bueno, que más o menos llegamos la vez pasada hasta acá. Entonces, fíjense que también puede ir más de un grupo funcional, ¿cierto? Esto esto del englicol, pues no le pongan mucha atención a eso en este momento, ¿listo? Solo lo que me interesa que vean en este momento es como también, como son dos alcoholes, entonces son dos grupos funcionales OH, entonces ¿Es va a como tener un el prefijo, alcohol compuesto? ¿cómo? ¿Es como un alcohol compuesto? ¿O algo así? No, pues no, es que es un grupo hidroxilo que está de más, o sea, realmente un alcohol compuesto es, o sea, si nosotros vemos esto, pues teóricamente, o sea, así con esas CHs y todo esto, o sea, podríamos decir que es compuesto, ¿cierto? Porque son varias moléculas unidas, Sí. ¿cierto? Entonces eso es compuesto. Lo que me refiero es que hay dos grupos hidroxilos o dos terminales hidroxilo, ¿cierto? Que en este caso, fíjense, vamos a mirar el de abajo, ¿cierto? O sea, este de acá, esta nomenclatura de acá, al lado de mi flecha perfecta, que ni siquiera puedo hacer porque no me deja terminar. Listo. Al lado de mi flecha perfecta, ese es el que quiero que vean, ¿cierto? Tenemos 1 y 2 etanodiol. ¿Por qué? ¿Por qué se llama 1,2 etanodiol? Porque unidos por lo que hay dos OH, creo. Voy a tratar de entender, ¿sí? O dos carbonos. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree Yo creo que usted? por los carbonos. Yo creo que por los carbonos. ¿Todos de acuerdo con Duván? Sí, muy bien. Eso es lo que me gusta, que estén de acuerdo, ¿listo? Entonces, fíjense, chicos, efectivamente, el etano, pues básicamente va a ser de los dos carbonos, ¿listo? ¿Por qué? Es muy diferente lo que vamos a ver acá a lo que vamos a ver, o lo que, digamos, el ejemplo que vimos con el éter, que se nombraban a los dos, ¿cierto? En este caso, pues, ¿cuántos carbonos tenemos? Dos. ¿Y cómo nombramos cuando tenemos dos carbonos? Etan. Bueno, et, ¿cierto? Ese es el prefijo para dos carbonos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos un éter? La cosa ya cambia bastante, ¿sí? O sea, si tenemos algo así, CH, línea O y CH. Ya es muy diferente, ¿listo? Porque acá sí se toman los dos grupos que están al lado del oxígeno como un estilo de sustituyente, ¿listo? Chicos, nos vamos a salir y vamos a volver a ingresar a este link, ¿listo? Ay, ahora no puedo colgar.